Como ha quedado patente, el mundo romano corría el peligro de irse barbarizando progresivamente. Algunos emperadores intuyeron dicha amenaza y promulgaron una ley por la que se prohibía, bajo pena de muerte, los matrimonios entre romanos y bárbaros. Pero en la práctica ello no se cumplió ni siquiera en los ambientes cortesanos. Bástenos recordar que la misma Honoria, hija de la emperatriz Gala Placidia, envió a Atila un anillo y una carta proponiéndole casamiento. Finalmente, no sería exagerado decir que los principales dirigentes de la alta política, desde finales del siglo V, o eran bárbaros, más o menos romanizados, o al menos tuvieron estrechas relaciones con ellos. ¿Cuáles fueron las tribus principales? En su mayoría estaban integrados por germanos, hombres recios y turbulentos, organizados en comunidades disciplinadas y sometidas a un caudillo. Su distribución era aproximadamente la siguiente: a orillas del Rin, los francos que rodeaban a los sajones y a los lombardos; más al sur, los burgundios y otros grupos de menor importancia. En el Danubio se encontraban los dos conglomerados germánicos más poderosos. Hasta el Austria actual habitaban los vándalos y más allá los godos, dueños de Dacia, divididos en dos grandes grupos: los godos brillantes u ostrogodos, que miraban hacia el mar de Azov, y los godos prudentes o visigodos, que miraban hacia el imperio. A retaguardia muchas otras tribus hasta llegar a los temibles hunos. Tal era en líneas generales el mapa del mundo bárbaro cuando se desencadenaron las invasiones del siglo V. Hay que tener en cuenta que varios de esos pueblos no eran del todo ajenos a la romanidad, ya que conocían, aunque fuese vagamente, la civilización imperial e incluso la admiraban. Por otra parte, la costumbre que tanto Roma como Bizancio tenían de retener en la corte a jóvenes príncipes de aquellos pueblos como garantía para la ejecución de los pactos firmados hizo que no pocos bárbaros electos conociesen el imperio y la civilización desde dentro, conociesen sus excelencias, pero también sus puntos débiles. Alarico, Teodorico y el mismo Atila fueron rehenes de esta clase. Por eso no es exacta aquella idea que solemos tener de los jefes bárbaros, como si todos hubiesen sido salvajes, caudillos de hordas. No pocos de ellos sabían hablar latín y a veces griego, llegando a apreciar los encantos de la vida civilizada. Del conquistador visigodo Alarico se cuenta que cuando se apoderó de Atenas, la única exigencia que impuso fue el derecho a pasearse un día por aquella espléndida ciudad, conocer el Partenón, hacerse leer el diálogo platónico de Timeo y asistir a la representación de los persas de Esquilo. Es claro que no siempre se comportaría así. Cuando en el 410 marchó sobre Roma, rebrotó lo peor de su sangre bárbara. Más allá del barniz de cultura de algunos de sus jefes, lo cierto es que las invasiones de los bárbaros provocaron un trastorno inconmensurable en el imperio. Los vínculos sociales se relajaron. Los límites de las provincias romanas se volvieron deletéreos. Fue una especie de terremoto que destruyó el orden hasta entonces existente, de modo que al acabarse el siglo V, lo que quedó fue un mosaico de estados bárbaros sobre el telón de fondo de un imperio en agonía. En Italia reinaba Teodorico, jefe de los ostrogodos, quien ejercía su poder sobre toda Italia, Sicilia, Dalmacia y una parte de Panonia, manteniendo relaciones directas con los emperadores de Bizancio. Los vándalos se habían apoderado de África, Cerdeña y Córcega, instaurando un régimen de terror.
En las Galias y en España, los visigodos dominaban todo el espacio que va desde el Loire hasta el sur de Andalucía. Los burgundios al sudeste de las Galias hasta los Alpes suizos. Al norte de las Galias se habían instalado los francos. En Inglaterra los anglos, jutos y sajones, venidos por mar de la actual Dinamarca. El espectáculo no dejaba de ser lastimoso para quien mantuviese el recuerdo de la situación en que se encontraba el imperio en el siglo anterior, tal cual lo había dejado Teodosio al morir. Si bien algunas de estas ocupaciones fueron el resultado de migraciones pacíficas, tal como lo hemos narrado, varias de ellas resultaron en verdad empresas terroríficas. Desastres de todo género, sufrimientos inauditos, azotaron a Europa occidental durante más de 200 años. Si nos limitamos, por ejemplo, a los vikingos, no hubo río que no fuese surcado por sus veloces barcas, ni iglesia o monasterio que no recibiese la terrible visita de aquellos guerreros, acompañada de pillaje, masacre e incendio. Se comprende que la Iglesia se haya visto obligada a incluir en sus letanías una súplica especial a Dios, máxime que los vikingos eran paganos fanáticos. A furore nomanomuron liberanos domine. Del furor de los normandos, líbranos, Señor. Sus ataques fueron ininterrumpidos. Solo en el 911 su jefe aceptaría recibir el bautismo, integrando así su pueblo a la cristiandad, a cambio de lo cual se le reconoció poder sobre Normandía, donde se instalaron finalmente. El mismo vendaval que se desencadenó en el norte africano con la invasión de los vándalos azotó a Galia e Italia con la llegada de los hunos, pueblo feroz y belicoso. Esta tribu escita, proveniente del fondo de Asia, luego de atravesar el Volga y el Don, arribó al Danubio. Al mando de Atila, su jefe, se lanzaron sobre Escandinavia. Luego amenazaron al Imperio de Oriente sin atacarlo y finalmente se volvieron hacia el occidente. En el 451, aquel caudillo partió de Panonia con un ejército de 700.000 hombres, logrando que a su paso varias tribus se le aliasen por la fuerza. Devastó y saqueó gran número de ciudades, entre las cuales Treveris, Worms y Espira. Luego marchó sobre Italia, atravesó Verona, Milán y se dispuso para entrar en Roma, donde lo detuvo el Papa San León Magno. Luego de dejar la península tras una expedición contra los visigodos de Galia, murió poco después. Ulteriormente los hunos serían rechazados hacia el Mar Negro, perdiendo así vigencia en la historia. Pero el mal ya estaba hecho. El terror se había apoderado de Europa. Refiriéndose a las incursiones de diversas tribus, escribía San Jerónimo en una de sus cartas: gentes bárbaras en número incontable han ocupado la Galia, todo el territorio entre los Alpes y los Pirineos, y el que está encerrado entre el océano y el Rin ha sido devastado por los cuados, vándalos y sármatas, los alanos, gélidos y érulos, los sajones, borgoñones, alamanes, pobres de nuestras ciudades, por los perversos panonios. En verdad que se hace difícil lograr la exageración del sufrimiento que varias de estas invasiones trajeron consigo. No fueron propiamente enfrentamientos bélicos al estilo de los que conocemos en la actualidad, con batallas campales, sino fue la ocupación, el saqueo generalizado de pueblos pacíficos
y casi inermes, carentes de toda instrucción militar, hasta llegar en algunos casos a la matanza de poblaciones enteras. Cuando en cierta ocasión un grupo de emisarios romanos llegaron a una ciudad de Macedonia, recientemente ocupada por Atila, a parlamentar con dicho caudillo, encontraron que esa ciudad, antes populosa, estaba totalmente vacía, solamente sembrada de muertos, viéndose aquellos enviados compelidos a acampar fuera del recinto. En África, si una ciudad se negaba a rendirse, los vándalos llevaban hasta sus murallas a los prisioneros que tenían en sus manos y los mataban en masa, para que el hedor de sus cadáveres disuadiese la defensa. El mismo San Jerónimo escribía en el año 409, refiriéndose a la destrucción de las Galias: la mente tiembla cuando se piensa en la ruina de nuestros días. Por más de 20 años, la sangre humana ha corrido sin cesar sobre una vasta extensión, desde Constantinopla hasta los Alpes julianos. Los godos, los hunos, los vándalos han sembrado desolación y muerte. ¿Cuántos nobles romanos han caído presas de ellos? ¿Cuántas doncellas y cuántas matronas han caído víctimas de sus lúbricos instintos? Los obispos viven en prisión, los sacerdotes y clérigos pasados a cuchillo, las iglesias profanadas y desvalijadas, los altares de Cristo convertidos en establos, los restos de los mártires arrojados de sus tumbas. Por doquier, pena, lamentación, en todas partes, la imagen de la muerte. Lamentablemente, esta situación duraría no décadas, sino generaciones enteras, hasta que el recuerdo mismo de lo que era la paz quedase desvanecido. Bien ha escrito Juan Schuck que no se trató de una catástrofe política ordinaria, sino de un verdadero día del Señor, tal como lo describen los profetas hebreos. Un juicio de las naciones en que toda una civilización y todo un orden social que no habían sabido justificar su existencia, fueron desarraigados y lanzados al fuego. Como se ve, las invasiones de los bárbaros, en cualquiera de sus formas, provocaron un trastorno generalizado, tanto en el imperio como en la Iglesia. El Estado se agrietaba por doquier. La Iglesia, que acababa de alcanzar la paz y la prosperidad bajo Constantino y Teodosio, luego de las tremendas persecuciones romanas, también se veía profundamente afectada por los acontecimientos. ¿Qué actitud asumirían el imperio y la Iglesia en tan espantosa encrucijada de la historia? Para muchos romanos era poco menos que el fin del mundo, que quedaba de la antigua gloria del imperio. Este se iba desmoronando piedra a piedra y con él la mayor parte de las instituciones en que se apoyaba la civilización antigua. Nada parecía quedar en pie, ni la belleza de la vida, ni el bienestar, ni los juegos públicos, ni la literatura, ni las artes, ni la religión tradicional. Eso es lo que la gente decía. Algunos pensaban que solo les restaba sucumbir, embriagándose por última vez en el banquete dionisíaco de la civilización. Otros, envueltos en los pliegues de la vieja bandera romana, se disponían a esperar con estoica desesperación la última estocada, como en su momento los senadores, sentados en sus sillas curules, aguardaron la llegada del conquistador galo. Por su parte, la Iglesia, más allá de las dudas que experimentaban algunos cristianos acerca de la posibilidad de evangelizar a los bárbaros, como si fuera imposible ser a la vez cristiano y germano, de manera semejante a lo que sentían aquellos judíos en los tiempos de la Iglesia primitiva, incapaces de entender que se pudiese ser al mismo tiempo
cristiano e incircunciso, quedó de hecho como la única fuerza sobreviviente. La Iglesia era la única capaz de conducir el navío abandonado, sin piloto, en medio de tremenda tempestad. Los hechos se precipitaban. Los últimos señores del Imperio de Occidente, otrora glorioso, ya ni siquiera residían en Roma. Se guarecían ahora en la ciudad de Rávena, vuelta capital, protegidos de sus enemigos por los pantanos que contorneaban aquella ciudad, totalmente olvidados del bien común, llevando una vida farandulesca e intrigante en medio de eunucos, cortesanas y guardias germánicos. El último jefe militar sería Orestes, un romano traidor a la causa del imperio que como secretario de Atila había empujado los hunos a Italia. En el año 475 proclamó emperador a su hijo Rómulo, a quien sus contemporáneos llamaron Augustulo, como si dijéramos Augustucho. Amarga agonía que expresa cabalmente la distancia transcurrida entre la antigua gloria de Augusto a la ridiculez de esta Roma defendida tan solo por los mosquitos. Mientras el imperio se seguía desmoronando, un grupo de mercenarios germanos que residían en Italia exigieron que en lugar de estar allí acantonados, se les diera esas tierras en posesión. Ante la negativa de Orestes, los soldados se sublevaron. Luego de nombrar rey al esciro Odoacro, encerraron al último emperador, aquel pobre niño Rómulo Augustulo, en una villa cercana de Nápoles. Era el 4 de septiembre del año 476. El imperio se había derrumbado. 1000 años de gloria acabaron entonces. Respetuoso de las formalidades y no pudiendo borrar de su mente la imagen de aquella grandeza que acababa de derribar, Odoacro empaquetó cuidadosamente las insignias imperiales y las envió al emperador de Constantinopla, pidiéndole modestamente para sí el título de patricio. Cuando en el 489 los ostrogodos de Teodorico entraron como una tromba en Italia, se consumó el último acto del gran drama que había comenzado principiando el siglo. Ya no existía Occidente, ni Europa, ni unidad romana. Un mosaico de estados bárbaros había logrado reemplazar el imperio. Hay un dato muy importante para terminar esta primera parte de las invasiones de los bárbaros, y es que los bárbaros que invadían o se instalaban en el imperio no eran en su mayoría paganos, sino arrianos, herejes. Muchas gracias por su atención. Será hasta nuestro próximo encuentro aquí en Radio Cristiandad con La Semilla del Diablo.